Bueno, seguimos viviendo Almería, más cositas que contarles, vamos a tocar todos los palos. El tema de las alergias, aunque todavía no estamos en primavera, sobre todo, echando un poco la vista atrás, tampoco mucho, unos cuantos días. El pasado del 20 al 22 de febrero, la pasada semana, se celebraba en Almería la 49 reunión Alergosur, la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica. Y de esto queremos hablar con una persona a la cual acudimos. Yo recuerdo desde que estamos aquí, que hace ya unos cuantos años, tantos como 11, hemos ido a su consulta o él nos ha visitado en el plató, como ha pasado en esta tarde, ¿no? Juan Zapata, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. Bueno, una reunión importante que se celebra en Almería, vamos a empezar por ahí, eso está bien, ¿no? Donde son profesionales de alergólogos y demás para debatir sobre temas muy concretos, que ahora hablaremos de ellos, diferentes ponencias, el asma grave, por ejemplo, alergia a medicamentos, dermatitis de contacto, una cuarta ponencia, nuevos alergenos, esto es. Y esa la llevé yo además. Esa fue sobre esa estoy de la que estaba informado. A modo de balance a toro pasado, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Bueno, pues para indicar a nuestra audiencia un poco de qué va esto, Alergosur es la Sociedad Andaluza de Alergia, y cada año se celebra en una ciudad andaluza. Por tanto, cada 8 años se celebra en Almería. La última la presidí yo y esta vez lo ha hecho Carmen Moya, que es la jefa de gestión de Torre Cárdenas, y yo he estado también a cargo del comité científico y del comité organizador. Y bueno, pues uno de los miedos siempre cuando organiza algo en Almería, que está en un extremo de Andalucía, es en la asistencia. La asistencia ha sido muy buena, hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto, y desde el punto de vista científico hemos tenido la suerte de que todas las puertas a las que hemos llamado pues han sido afirmativas, y hemos traído gente de toda España de primer nivel, que hemos hablado pues sobre los temas que, si luego quieres, podemos hacer unos pequeños apuntes sobre esto. Pero además de que nos ha acompañado mucho el clima, que en febrero siempre se ha hecho en primavera, este año se ha hecho en febrero, teníamos mucho miedo, sí, pero tuvimos la oportunidad de pasar una noche excelente en el Club de Mar, comiendo unos pescaditos muy ricos. Qué bueno. Y tomando luego unas copillas en catamarán que fueron extraordinarias. Y digo ese temor a la asistencia, imagino, no porque la gente no quiera venir a Almería, sino cómo venir a Almería, que esa es otra. Claro, es un congreso que no dura mucho tiempo. Es el temor. Y hacer, por ejemplo, 500 o 600 kilómetros para un día y medio, pues todo el mundo no puede hacerlo. No, pero me refería al transporte, a la comunicación que tenemos. La comunicación es desastrosa. Por ejemplo, para venir de Cádiz tienes muy poca posibilidad, o de Huelva. Para venir de Córdoba, pues tienes que venir en coche. De Jaén, pues lo mismo. O sea, estamos en un extremo donde pues tenemos que reivindicar, también desde nuestro punto de vista, que las comunicaciones realmente dejan mucho que desear, y es una llamada de atención para nuestros políticos de que bueno, pues necesitamos trenes, necesitamos unas buenas vías de comunicación, porque es una forma de vender también nuestro producto que no es pequeño. Así es. ¿Aumenta el número de alérgicos entre la ciudadanía, Juan, año tras año? ¿O se mantiene o baja? No, indiscutiblemente está subiendo. Mira, para que nos sirva un poquito de idea, yo empecé a trabajar hace unos 30 y tantos años en la alergia, y hablábamos de un 5 o un 10% de la población que podía ser alérgica. Ahora estamos hablando de un 30%. Bueno. Y posiblemente para dentro de una década o década y media hablemos de un 50%, eso dice la Organización Mundial de la Salud, en el entorno de los países industrializados. Por tanto, está subiendo extraordinariamente, hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto es una forma de epidemia del siglo XXI. Recuerdo una cosa que me dijiste hace muchos años, y eso se quedó grabado, que nadie está exento en algún momento de su vida, tenga la edad que tenga, de tener problemas de alergia. Efectivamente, yo te puedo decir que tengo pacientes de 2 meses que han tenido alergia por transferencia a la leche materna de algún alergeno. Tengo pacientes de 85 años con sensibilidad de primera vez a un ácaro del polvo. En realidad esto es algo que está en los genes, y hay un término muy bonito que también lo debe conocer la ciudadanía, aunque sean términos más científicos, que se llama epigenética. Y la epigenética lo único que nos quiere decir es que antes nos pensábamos que el tema, cuando uno nace, los genes están ahí ya para siempre y se quedan ahí siempre igual. Y eso es mentira. La epigenética lo que estudia es que los genes, dependiendo del entorno, son capaces de desenrollarse las cadenas de ADN y expresar genes que antes no expresaba. Por ejemplo, tú traes a un paciente de Uganda que no tiene alergia, pero tiene genes de alergia. Lo traes a Almería y cuando lleva aquí 3 años desarrolla alergia al olivo. Curioso. O sea que tú tienes la potencialidad de presentar enfermedades
y el genoma esa información puede estar ahí y puede en cualquier momento expresarse. Es como si despertarse de un gran letargo, ¿no? Claro, claro, sí, porque está ahí. Aquí estoy. Efectivamente. Oye, de estas 4 ponencias, cuéntame un poquito. Por ejemplo, el asma siempre ha estado presente, quizás es uno de lo más conocido dentro del tema de la alergia, ¿no? Sí, asma mira, grave, que es como se... Aquí hemos hablado del asma llamaba. grave porque el asma grave supone un hándicap muy importante para el sistema sanitario. Primero, por el sufrimiento que ocasiona, y segundo, porque vale más de 2.600 euros por paciente, lo cual supone un gasto tremendo, puesto que es una enfermedad muy prevalente. Nosotros hemos tratado este año el asma grave porque han salido una serie de fármacos nuevos, biológicos, que cuando fracasan la medicación que tenemos habitual para tratar este tipo de enfermedades, parece que estos biológicos están mejorando la evolución de los pacientes. Pero a colación con las mesas que se han hecho de trabajo, podemos seguir insistiendo en un problema acuciante, y es el hecho de que más del 50% de los asmáticos están maltratados. Quiere decir, no están bien diagnosticados, no está bien hecho el tratamiento, lo cual supone un gran sufrimiento para la población. Y ahí debemos de poner énfasis no solamente en que el paciente pueda hacer incumplimientos, que el incumplimiento es casi el 70% del gasto, nos cuesta mucho dinero que un paciente haga incumplimiento del tratamiento, pero a lo mejor la culpa de que no haga bien el tratamiento no es solamente del paciente, sino que tenemos que mirar hacia adentro y pensar que quizás los médicos, por cuestión de tiempo, por cuestión de otros factores... Autocrítica, igual, ¿no? Efectivamente, igual no estamos dedicando el tiempo suficiente para motivar al paciente a que conozca realmente su enfermedad, sepa hasta dónde puede llegar de agresividad si no lo trata, y la importancia de hacer un buen uso del sistema sanitario y de los fármacos que se le ponen a su disposición. No suele ser muy usual esto que acabas de hacer, ¿no? De ser autocrítico en el mundo de la medicina, quiero decir, ¿no? Hombre, yo quizás lo hago mucho porque yo estoy adscrito en la Sociedad de Alergia a un comité de humanidades. Creo que en todos los comités debiera haber un comité de humanidades, y yo estoy muy pendiente de los aspectos que se centran en la persona. Creo que lo más importante que tiene que hacer un médico es centrarse en las personas, en hacer que las personas, nuestros conciudadanos, puedan vivir de la mejor manera posible a pesar de estar enfermos. Si ese compromiso nosotros lo olvidamos, si nos retiramos de ese compromiso, seremos buenos profesionales desde el punto de vista técnico, pero perderemos lo importante del médico, que es poner nuestro foco de atención en nuestro objetivo principal, que es la de hacer que se pueda vivir de una manera conveniente a pesar de tener enfermedades. Pues claro que sí. Otra de las ponencias que también ha estado presente, me da la impresión, cuando se habla del mundo de la alergia, es la que se tiene a ciertos medicamentos, ¿no? Sí, sobre todo hemos tratado 2 tipos de medicamentos que hemos querido llevarlo al Congreso porque las consultas que nos hacen del resto de especialidades son muy frecuentes. Uno son las reacciones que producen los anestésicos, las reacciones, digamos, que están alrededor de las cirugías, y el otro es de los medios de contraste radiológicos, que cada día, lógicamente, hacemos muchas más pruebas diagnósticas y tenemos que utilizar contrastes para poner en evidencia ciertas estructuras, para poder ver que existe, por ejemplo, un tumor o que existe un vaso en el corazón que no está regando bien. Todo esto lo hacemos con contraste. Y estos fármacos producen reacciones. Entonces hemos traído a expertos de muy alto nivel de diferentes partes de España, donde hemos estado hablando sobre la necesidad de hacer equipos multidisciplinarios, que esto quizá es una cosa que tenemos un poco olvidada muchas veces en nuestra medicina, equipos multidisciplinarios con diferentes servicios. Por ejemplo, el servicio de cirugía, el servicio de anestesia, el servicio de alergia, deben ser servicios que deben de estar muy conectados. Incluso hoy día es muy importante que esté conectado también el de oncología, porque hay muchos fármacos oncológicos que producen reacciones de hipersensibilidad en los pacientes, y si no se le puede poner ese fármaco, el paciente puede morir. Y los alergólogos podemos hacer que el paciente tolere, por lo menos mientras que se le está poniendo el tratamiento, que tolere ese tratamiento, que se le pueda curar el tumor y que pueda salir airoso. Por tanto, el mensaje es equipos multidisciplinarios en las reacciones que se producen con anestésicos, que se producen con medios de diagnóstico, sobre todo de contraste, y tener una buena armonía con todos los profesionales, incluso
hemos hablado hasta del punto de que a veces en la historia clínica, después de un accidente en una cirugía, no se recrea adecuadamente los fenómenos, digamos, que se han estado produciendo durante la cirugía, sino que solamente queda como un antecedente quirúrgico, pero igual no se pone todo el listado de medicamentos. A mí me pasa muy frecuentemente, sí, que me dice un paciente, pues yo he tenido una reacción mientras que me operaban de apendicitis. Bueno, ¿y a usted qué le pusieron? Pues no lo sé. Vamos al informe y no está. Entonces, hay que procurar que todos los fármacos que se han puesto y que han podido ser responsables de la reacción, los tengamos a disposición del alergólogo, porque a veces es lo más raro que nos podemos encontrar. Igual simplemente es una gelatina que tiene un fármaco que hace una reacción cruzada con otra cosa, con el que tiene alergia, por ejemplo, al bovino. Claro. Compartir la información, en definitiva. De eso Correcto. se trata. Un par de ponencias más, la dermatitis de contacto y los nuevos alérgenos, que es lo que hablábamos antes. Mira, la dermatitis de contacto es algo que nos trae de cabeza, porque realmente la cantidad de sustancias a las que tenemos acceso cotidianamente, si nosotros abrimos nuestro armario de la despensa, veremos la cantidad de productos que tenemos para la lavadora, para la secadora, para el suelo, para los cristales. Sí. Después tenemos también en los cosméticos. Si vamos ya al cuarto de baño, ya ni te quiero decir. Yo un día conté en mi casa 70 productos diferentes. Lo que es entre cremas reparadoras, no sé qué, en fin, un desastre. Sí. Y claro, esto es un problema que nos llega a los médicos muy frecuentemente. Pero hay otro problema quizás más novedoso, que es el que yo quiero hacer más hincapié, y es el hecho de todos los eczemas de contacto que se pueden producir, o las reacciones que se pueden producir con todo lo que estamos metiendo dentro del cuerpo de nuestros pacientes. Estamos muy cerca del hombre biónico. Vamos a ver, cada día todos tenemos algo que no es nuestro. Un marcapasos, una prótesis de cadera, sí. No sé, hay muchísimas cosas. Que un stent, por ejemplo, de un infarto, el stent es metálico. Y eso puede producir un eczema y producir un fracaso y tener que reintervenir al paciente. Entonces, claro, todo este tipo de problemas nos parecía que era muy interesante tratarlo en una mesa de expertos, también para lo mismo, para crear equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, los traumatólogos frecuentemente nos demandan pruebas sobre metales antes de poner una prótesis. Y todo, pero claro, todo esto hay que coordinarlo, porque nosotros no nos pueden pedir una prueba de metales como al que se le pide un análisis de sangre normal y corriente. Claro. Nos tienen que informar qué ponen. Tenemos que saber qué metales son los que utilizan, qué resina, qué pegamentos. Entonces tiene que haber una conexión interdisciplinaria para que cuando nos pidan una prueba nosotros podamos servir de ayuda. ¿Y eso no existe actualmente? No, a mí me llega, por ejemplo... Ese flujo de información. Efectivamente, a mí, por ejemplo, yo que trabajo en la privada, ahí me llega estudio de metales para colocar una prótesis. Bueno, y yo qué sé de qué composición va a tener la prótesis. Claro. Entonces, yo tengo la obligación, y ya lo estoy haciendo, de ponerme en contacto con los traumatólogos que me mandan esos estudios para preguntarle qué prótesis es la que quiere poner y yo saber qué pruebas son las que puedo arbitrar para poner en evidencia, sobre todo por una cosa fundamental, por ser útil. Claro. Yo le informo de algo que no le sirve para nada, pues no somos útiles. Interesante también. Por último, los alérgenos, los nuevos alérgenos. Eso, al principio de empezar el programa han puesto una serie de diapositivas de esa ponencia, que esa ponencia pues soy yo el padre de la criatura, porque yo siempre voy un poco, mi mente va siempre un poco por delante de lo que puede suponer un problema. Y actualmente puede suponer un problema el hecho de comer insectos. Se llama entomofagia. Entomofagia viene de insectos, que es entomo, y fagia de comer. Ahí tenemos una diapositiva, tenemos un grillito comiendo, ¿no? Que nosotros no hemos comido en el Congreso algunos grillos. Yo los probé un día aquí en el plató. Los comimos y resulta que hay un elemento muy interesante, y es que a partir de enero del 2018, como se ve en esa diapositiva, se reguló en la Comunidad Económica Europea el hecho de que se puedan consumir insectos. De hecho, yo los compré en un establecimiento en una gran superficie de Almería. Consumir y comercializar. Consumir y comercializar, efectivamente. De hecho, tú lo puedes comprar cuando quieras y los puedes llevar a casa. Pero además pueden estar contenidos también, por ejemplo, en barritas para deportistas o en cualquier otro alimento en el que tú no veas el insecto. Pero lo que yo quiero poner especial énfasis
es el hecho de una cosa, de una comunicación que hizo hace poco la FAO, que ya sabemos que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación a nivel mundial, en el que dijo que el crecimiento de la población humana va a exigir el tener nuevas fuentes de proteínas. Y pensemos que los insectos son una fuente de proteínas muy fáciles de conseguir. Tienes que darte cuenta que 1 kilo de insecto se consigue con 2 kilos de alimento. Y que además ese alimento pueden ser residuos de nuestra industria. Por tanto, podemos eliminar residuos por un lado, podemos crear insectos por otro, con un buen rendimiento, un buen nivel de eficacia alimentaria y además dejan muy pocos residuos. Pensemos, para comparar, que una vaca, nosotros necesitamos 8 veces más de alimento que el kilo que conseguimos. Y además, la cantidad de agua que consume, que eso también hay que valorarlo, y además la contaminación que producen los gases de efecto invernadero que tiene nuestro ganado. Por supuesto. Por tanto, parece que tener una fuente proteica alternativa, sobre todo para países subdesarrollados, donde podamos fabricar alimentos como barritas, como otro tipo de alimentos procesados que no tengan que comerse el grillo necesariamente, pero sí hacer un aporte de proteína adecuado. Interesante. Lo único que tenemos que cambiar un poco es, en fin, nuestra forma de ver a los insectos, ¿no? Claro, hombre, hay 2.000 millones de personas cultura gastronómica, que ya los comen. No es otra cosa. Pero quizás es en Asia, en África y en Sudamérica. Claro. En Europa todavía no hay mucha costumbre. Antes comentábamos, solo le chupamos las cabezas a las gambas, y si uno analizase lo que tiene una gamba en su cabeza, esta de Garrucha o de ahí de los rayados estos de la isla de Alborán, que están realmente espectaculares, pues nos daremos cuenta de lo que estamos comiendo. Son retos culturales. Efectivamente, es cambiar un poco el concepto. Bueno. Una pregunta, Juan, y sé que me acabas de comentar que estás trabajando en una ponencia, una conferencia, un estudio, en fin, unos cuantos meses, ya por el mes de septiembre. Me decías, hace una tarde primaveral, por preguntarte un poco cómo se acerca la primavera desde el punto de vista de la alergia, ¿no? Estamos a 26 de febrero, estamos en invierno todavía, que no se nos olvide, ¿vale? ¿Hasta qué punto de vista, o cuál es tu punto de vista, hasta qué punto está afectando este cambio climático que cada vez es más evidente al mundo de la alergia? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, porque en eso los alergólogos estamos haciendo un gran esfuerzo, haciendo mesas interdisciplinarias para estudiar este fenómeno, y sabemos que cada vez en los últimos años se está empezando antes la primavera y está terminando más tarde. ¿Qué significa eso? Significa que los procesos de polinización son más largos y que además la polinización empieza mucho antes. Ahora, por ejemplo, tenemos una polinización de ciprés, que es bastante alta en otras partes de España. En Almería no tenemos todavía mucho ciprés, pero ya en las urbanizaciones todos los cortavientos son de cupresáceas, y ya estoy teniendo pacientes en la consulta en tiempo real con problemas con cupresáceas. Pero ha empezado muy pronto. Normalmente otros años hemos empezado sobre marzo y este año estamos ya en febrero, y cabe esperar que quizás las gramíneas, el olivo y todos estos tasones que nos dan muchos problemas, pues la polinización este año se puede adelantar. Habida cuenta que también ha habido un aporte hídrico mucho más alto que otros años. Hemos tenido mucha nieve en la sierra, todo eso llena los acuíferos, todo eso hace que las lluvias preestacionales son las que hacen que haya un gran rebrote, y realmente hay que pensar que está aumentando las patologías, porque este cambio en nuestra climatología está afectando positivamente al hecho de la polinización, pero además hay otro tema que no podemos olvidar, y es el hecho de la contaminación. Tenemos también muchos elementos contaminantes. Yo el otro día me enteré, por casualidad, que las pastillas de freno es uno de los contaminantes más importantes que hay en la ciudad, sí, porque cada vez que se frena, ese limao que sale de las pastillas de frenos también está en el ambiente. Y todos esos productos, de alguna manera, tienen dos problemas para la población. Uno, de forma directa, irritando nuestras mucosas y haciendo que los alergenos lleguen más fácilmente a nuestro sistema inmunológico. Pero por otra parte, también está alterando el ecosistema. Quiere decir, esas sustancias pues hacen que tengamos esos contaminantes, afectan sobre las vías
sobre las vías respiratorias y también pueden suponer un problema a la larga. Hablamos de que ya se habla de que hay muchos muertos en directo e indirectamente relacionados con la contaminación. Con la contaminación. Todo este problema que hay ahora de los motores, de las gasolinas, o sea que realmente incide muy positivamente. Por suerte vivimos en una ciudad, en una zona donde no está muy presente, pero en fin, algo hay, evidentemente. Dime muy resumidamente una cosa que te quiero preguntar como profesional de la salud. Nada tiene que ver con la alergia, o quizás sí, o quizá no. El tema del coronavirus. Este pánico que se está creando a nivel mundial, ¿cuál es tu opinión de lo que escuchas, de la información que se nos da, de cómo se está actuando al respecto, Juan? Bueno, sí podemos decir algo. Para empezar, lógicamente es un virus que, aunque no es nuevo, está produciendo muchos problemas y todo eso trae, lógicamente, un pánico porque todos los medios de comunicación pues están cargando mucho las tintas. No está cargando las tintas, por ejemplo, con la gripe, y se mueren en España se muere mucha más gente por gripe de lo que se está muriendo por coronavirus. Pero sí quería decir una cosa. Todo este miedo que se ha generado del movimiento de las personas y lo de la mascarilla. La mascarilla es importante para el paciente que tiene fiebre, que está malo y que no quiere expulsar saliva a medio metro de donde está otra persona que lo puede contaminar, y lavarse bien las manos. El llevar mascarilla si no tiene ninguna enfermedad, pues realmente tampoco parece que eso tenga mucho sentido. Quiere decir que no tenemos que ir todo el mundo corriendo a comprar mascarillas. Claro. Solamente aquel que está enfermo. Aunque el que está enfermo, hoy día el que tiene fiebre y no sabe qué puede tener, lo lógico es que se quede en casa, no acuda al trabajo o acuda a urgencias para que se le diagnostique. Pero claro, lógicamente nadie le tiene, por ejemplo, miedo a la gripe, que produce una cantidad de bajas muy importante en todo el mundo todos los años, pero estos virus nuevos, y sabiendo que además no tenemos vacunas, pues todo esto crea mucha alarma en la población. Normal. Pero mi mensaje es que, excepto que vayamos a zonas donde hay un foco de enfermedad importante, creo que nuestra vida debe estar normalizada, porque este tipo de cosas las vamos a ver probablemente con la globalización más frecuente de lo que pensamos. Más a menudo, ya lo creo. Te agradezco mucho la visita, Juan Zapata. Yo siempre, un placer, como siempre, agradecido, comprometido no solamente con vosotros, que siempre dais una información fenomenal, sino también con nuestra audiencia, porque la posibilidad de poder contarle a nuestra audiencia cosas de salud, pienso que también es una forma de contribuir a la salud de la población general. Si quieren ustedes visitar a este señor, si tienen este problema, o simplemente, en fin, buscar consejo, está en la calle Reyes Católicos, la consulta de Juan Zapata como profesional de la alergología. Gracias. Muchas Hasta gracias la próxima.